a Mi Casa Radio, una pura y dos con sal. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora Colombia. Un espacio para escucharte y acompañarte a ti, mujer. A ti, mujer. Estás escuchando Mi Casa Radio. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Una Pura y Dos con Sal. Es un gusto para mí venir a compartir con ustedes nuevamente este espacio, un espacio donde los invitamos a abrazarnos, a acompañarnos y a crear una gran familia, donde lo que queremos promover es la sororidad, promover un espacio donde nos sintamos a gusto, confiados, con deseos de compartir experiencias, situaciones que a veces no son tan gratas, pero que sabemos que ayudan a nuestra construcción personal. Hoy, nuevamente, tenemos una inspiradora en la mesa de Una Pura y Dos con Sal. Seguimos recibiendo todos esos mensajes, les agradecemos porque cada día son más personas las que confían en Una Pura y Dos con Sal. A todo ese equipo de profesionales que nos acompaña, también les agradecemos porque sabemos que en la medida que acompañamos a nuestras mujeres, a esos caballeros que nos escriben, que nos cuentan sus historias, que esperan de nosotros una palabra de aliento, que esperan de nosotros que durante este espacio les ayudemos a trabajar en todas esas situaciones que a veces nos agobian, que a veces nos ponen a pensar un poquito en tomar decisiones, no las mejores, pero bueno, aquí estamos y hoy tenemos una noche especial, como cada una de las de Una Pura y Dos con Sal. Hoy tenemos el acompañamiento de profesionales en la mesa de trabajo. En un ratico nos van a estar acompañando, pero aquí siempre tenemos un protagonista o una protagonista, los inspiradores. Todos esos mensajes que nos llegan de verdad que hacen posible el que estemos acá. Ustedes son quienes nos motivan, los que nos impulsan a estar frente a los micrófonos, detrás de sus dispositivos, a acompañarlos. Bueno, hoy tenemos un inspirador, un caballero que nos comparte su historia, que nos comparte un fragmento de una situación que lo acompañó en algún momento de su vida, un caballero que, al igual que todas las damas que escriben a Una Pura y Dos con Sal, es un valiente porque quiso trabajar una situación que le estaba causando dolor, una situación que le estaba causando incomodidad al encontrarse sometido a mucha presión, al encontrarse viviendo bajo una serie de emociones en un carrusel, como nos lo cuenta él, donde le daba vueltas y vueltas y vueltas a situaciones que lo acompañaban y se fue tejiendo ese, como decía, ese sinfín de la vuelta del carrusel que los chicos lo disfrutan demasiado, pero que en una edad adulta, donde se trata de una situación incómoda, te das cuenta que esa repetición, como nos lo dice él, porque así no lo manifiesta, viví una situación incómoda con mi pareja, pero más esa situación era incómoda. ¿Por qué? Porque él mismo no lo reconoce. Sentía miedo, sentía inseguridades, tal vez nunca las trabajé a tiempo y eso me llevó a tener una relación no muy buena con mi pareja. Me llevó a vivir situaciones de malestar entre los dos que hicieron que se fueran abriendo brechas grandes y que en este momento no se encuentran
una solución. No se encuentran como pareja, pero tampoco encuentran una solución. Y esto afecta emocionalmente a nuestro inspirador, que por respeto a él y por solicitud no compartimos el nombre de este caballero, pero sí le agradecemos el que nos comparta la historia y que sea el inspirador de la noche. Nos cuenta cómo pasó de vivir muy feliz, de vivir momentos de felicidad y alegría al lado de esa pareja que había encontrado, pero que por mismos celos, que por esas mismas inseguridades que nunca se trabajó, que venían de tiempo atrás, dejó que llegara a esa relación la desconfianza, dejó que llegara a esa relación la falta de respeto, y ya luego, cuando todo empezó a ser un mundo de, como lo dice el carrusel, donde se generaban conflictos tras otro conflicto, problemas, peleas, y ya se le acabó la batería, así no lo manifiesta él, pero lo llevó a vivir, fue ya una montaña rusa de emociones que no supo manejar. Nos cuenta, pasaba de la alegría, de sentirme eufórico, feliz, porque vivía pequeños momentos gratos con esa persona que él ama, que él siente que ama, pero también lo llevaban a confrontar el tener que vivir una tristeza que no era capaz de manejar, una tristeza tan grande que lo llevó tal vez a vivir unos episodios fuertes de angustia, de no saber manejar la situación, por una etapa de depresión fuerte, y necesito manejarlo. Sé que necesito ayuda, sé que necesito quien me escuche, y bueno, le agradecemos que confíe en Una Pura y Dos con Sal, y esto nos da pie a la temática del día de hoy. Este inspirador nos da pie a la temática del día de hoy, donde vamos a hablar precisamente de nuestras emociones, vamos a hablar de nuestras emociones y de la importancia de gestionarlas, de la importancia de saberlas administrar adecuadamente, de tal manera que nos ayuden a construir y a crecer como seres humanos, como personas. Hay que aprender de esa inteligencia emocional que nos hablan tanto, y precisamente para eso hoy nos va a acompañar Sonia Milena Giraldo, psicóloga, que en algún momento nos ha acompañado aquí en Una Pura y Dos con Sal. Pero bueno, primero vamos a ir a escuchar buena música y vamos a venir a desarrollar el tema, la temática de la noche. Estás escuchando Una Pura y Dos con Sal. Dando paso a la temática de la noche, vamos a abordar el tema de las emociones. Vamos a mirar en realidad qué son las emociones que a veces sentimos. Lo que pasa es que se están por ahí aflorando esas emociones que son esas reacciones que todos los humanos, que todos los seres humanos experimentamos. Alegría, tristeza, miedo, rabia, ira, dolor. O sea, y todas, yo pienso que en algún momento de la vida, frente a situaciones y circunstancias que pasamos, podemos sentir muchas de ellas. Siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos, todos a lo largo de la vida experimentamos estas reacciones. Hay situaciones y momentos donde tú te puedes encontrar que vas a vivir o vas a sentir 2, 3 reacciones de estas. Hay formas y maneras de empezar a identificar qué quieren decir estas reacciones, qué nos quieren presentar, qué nos quieren manifestar. Cada una de estas emociones que vivimos, pienso que nos quieren transmitir o nos transmiten algo, y ese algo
debemos aprender a interpretarlo, debemos aprender a manejarlo. Y bueno, hoy precisamente que nos acompaña Milena Giraldo, profesional, quien nos ha acompañado en otros momentos de Una Pura y Dos con Sal, viene precisamente a contarnos, a explicarnos, a ilustrarnos con relación a ese tema de las emociones. ¿Qué son precisamente esas reacciones que sentimos los seres humanos y cómo tenemos que aprender a gestionarlas en virtud que nos aporten, en virtud de que muchas veces no nos afecten, no se queden con nosotros, que nos expresen, como les acabo de decir, ese mensaje, que nos permitamos entender ese mensaje que nos quieren dejar, pero que si bien trabajemos para que sea lo que quieren ser y no las dejemos ahí en nuestra vida. Milena, muy buenas noches, bienvenida a Una Pura y Dos con Sal. Hola Mónica, hola a todos, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Y el tema que tocas es bastante importante y actual porque pues somos seres constituidos entre muchas otras esferas, también por una esfera emocional, y pues que a veces esa esfera emocional se convierte en un aspecto amenaza a nuestra integralidad. Así que muchas gracias por la invitación y pues qué rico compartir con ustedes un tema tan importante como este. Muchísimas gracias a ti, Milena, por acompañarnos. Hoy tenemos un inspirador en la mesa de Una Pura y Dos con Sal, un caballero que nos cuenta un pequeño fragmento de una situación que vive con su pareja, donde nos cuenta que debido a el no manejo de la inseguridad con esa mujer que ama, y él no lo dice, por una serie de momentos siente mucha ira, mucho dolor, mucha rabia y no entiende cómo manejarlo, no sabe. Él nos dice: yo quiero saber si es posible lograrlo solo o si necesito el apoyo de un profesional para que me ayude a trabajarlo, porque de verdad he tratado de salir de la tristeza y paso de sentirme o muy feliz a pasar a sentirme demasiado triste y no sé cómo trabajarlo. Entonces, Mile, agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros y sí queremos empezar como por entender qué son precisamente esas emociones, a qué nos referimos. Por ahí estábamos hablando un poquito que son esas reacciones que todos los seres humanos vivimos y atravesamos diferentes circunstancias de la vida y que se nos presentan de muchas maneras, como la alegría, la rabia, el miedo. Sí, Mónica, pues la psicología bien define las emociones desde dos aspectos importantes y uno de ellos hace referencia precisamente a las emociones primarias que compartimos nosotros con otros seres vivos. Entonces, si vemos, por ejemplo, nuestras mascotas tienen emociones, nuestras mascotas sienten alegría, también nuestras mascotas a veces se ven en un estado como depresivo o más cabizbajas que otras veces. También compartimos emociones, por ejemplo, con los bebés, ¿cierto? Los bebés expresan emociones todo el tiempo y es a través de ellas como aprenden a comunicarse. Su primer canal de comunicación son precisamente esas emociones primarias e instintivas. Cuando hablamos de esas emociones primarias o instintivas, pues estamos hablando de esos factores de supervivencia que tenemos los seres humanos. Como bien lo mencionas, Mónica, obedece, por ejemplo, a las reacciones que sentimos cuando tenemos miedo, y el miedo es normal que aparezca, por ejemplo, frente a la amenaza o frente al sentimiento de que estamos en un peligro. Y esto pues no bien le pasa a los seres vivos cuando se sienten amenazados. Tenemos, por ejemplo, emociones primarias como la ira, la reacción que obedece como a esos impulsos en contra de una situación y que no es diferente y pasada por esa razón
sino que simplemente se convierten en muchas ocasiones como el miedo, que nos volvemos muy reactivos, por ejemplo, frente a la ira, y la manejamos igual que el miedo, ¿cierto? Reaccionamos y no le ponemos un filtro frente a lo que nos está pasando que nos regule, sino que simplemente reaccionamos. Bueno, y hay otras emociones primarias, pero también hay otras emociones secundarias, ¿cierto? Por ejemplo, el amor ya hace parte de un sentimiento o emoción que ya se constituye en esas emociones como más propias de la condición de los seres humanos. El alegrarnos, el experimentar felicidad, ¿cierto? Mientras la alegría es una emoción primaria, la felicidad es una emoción un poco más elevada, pues como ya al sistema nervioso propio de los seres humanos. Lo que yo quisiera contarles sobre las emociones y que nos diferencia como de cualquier otro ser vivo es la capacidad de racionalizar las emociones, es decir, la capacidad de que no sea el instinto el que nos gobierne frente a la experiencia de esas emociones, que es lo que le pasa de pronto a muchísimas personas o lo que nos ha pasado a muchos en muchas ocasiones. No es necesariamente a una sola persona, sino a muchos de nosotros. Nos puede haber pasado que reaccionemos instintivamente frente a las emociones, pero que la idea es que ya que tenemos esa condición también racional, pues también evaluemos hasta qué punto esa experiencia de emociones es aportante o es perturbadora, tanto para mi salud integral y especialmente para mi salud emocional y psicológica, y también para la salud emocional y psicológica de las personas que me rodean. Mile, yo te quería preguntar precisamente con relación al tema de las emociones, pero ¿cómo se manifiestan? O sea, sabemos que no en todas las personas, tú lo acabas de decir, se pueden manifestar de la misma manera. O sea, hay situaciones donde unos lo pueden vivir o mostrar de una forma, pero van a haber momentos donde, como tú lo dices, también va muy desde la edad. O sea, tú dices, desde la edad temprana los chicos empiezan a vivir esas emociones, y es una forma de ir ganando como todos esos conocimientos, pero ¿cómo se manifiestan a lo largo de como toda la vida? Mónica, pues yo creo que mientras haya un cerebro que esté funcionando de manera correcta con todas sus sustancias neuroquímicas, cualquier ser humano está en la posibilidad de experimentar cualquier tipo de emoción, ¿cierto? Porque estamos precisamente construidos como seres humanos y nuestra constitución biológica nos permite eso. Ahora bien, tal vez tu pregunta está orientada a cuál es el manejo, cuál es el trámite que nosotros le brindamos a esas emociones o a esos comportamientos más desde lo emocional que desde lo racional. Y es muy usual ver cómo los seres humanos le damos más poder a la emoción que a la razón, porque la emoción tiene un asunto, y es que la emoción nos engancha, ¿cierto? La emoción siempre trae consigo como un enganche secreto que hace que las personas nos quedemos ahí, y no siempre ese enganche es positivo. Un ejemplo, los celos. Ahora que estabas hablando del tema de los celos, pues los celos se experimentan a través de sentimientos, por ejemplo, de inseguridad, de minusvalía, de la baja estima de sí mismo. Los celos, cuando se convierten en un asunto patológico, tienen que ver en ocasiones también con trastornos de la personalidad, ¿cierto? Con asuntos de egocentrismos, de narcisismos, cuando las personas nos relacionamos siempre desde la dependencia emocional. Entonces ahí es el momento en el que las emociones se vuelven un enganche, y a las personas nos cuesta en muchas ocasiones salirnos de ese enganche que en efecto pues no es un enganche positivo, porque es un enganche que genera sufrimiento, que genera dolor, es un enganche que genera muchísimos sentimientos de frustración y que se pueden detonar en otros comportamientos muy desde lo emocional y lo instintivo, como por ejemplo comportamientos relacionados con la ira, con la agresividad, con la autolesión o la autoflagelación, o con la flagelación o agresión a otras personas.
Y normalmente cuando estamos en esa esfera de lo emocional y no estamos implementando la parte racional, estamos como en una especie de anestesia mental. Es decir, no podemos ver más allá de lo que sucede, sino que estamos tan sumergidos en esa situación que nos quedamos ahí, dependiendo de eso que sentimos, y no le damos un trámite que nos permita salir airosos de esa situación. Entonces ahí es donde se dan esas relaciones nocivas, tanto para la persona como para quienes lo rodean. Muy bien, Mile, vamos a escuchar música, vamos a escuchar buena música para airearnos un poquito, para venir nuevamente y retomar el tema, un tema donde hoy están muy activos todos nuestros radioescuchas. Sabemos que ahí, tras de sus dispositivos, está Una Pura y Dos con Sal, y saben que por aquí tenemos historias de inspiradores que cada semana traemos, y hoy con la compañía de Milena Giraldo, psicóloga, que viene a hablarnos acerca precisamente de eso, de las emociones y cómo gestionarlas, cómo gestionar efectivamente esas emociones. En Mi Casa Radio se abre un espacio para las mujeres empoderadas, libres de estereotipos y que viven su identidad más allá del género. Una Pura y Dos con Sal. Bueno, regresamos a Una Pura y Dos con Sal, hoy hablando de un tema bien importante que tenemos aquí sobre la mesa, un inspirador que nos comparte una pequeña reflexión, que quiere compartirnos una situación por la cual está atravesando, y él sabe que desde Una Pura y Dos con Sal lo acompañamos, lo escuchamos y lo abrazamos, que tenemos de corazón el deseo de que logre superar cualquier situación que esté incomodando su crecimiento como persona. Y bueno, aquí tenemos precisamente a Milena que nos acompaña, y luego de hablar acerca de las emociones que nos acompañan a lo largo de la vida, y bueno, vamos a hablar un poquito acerca, Mile, de la inteligencia emocional. Cómo manejar esas emociones, cómo empezarlas a trabajar de alguna manera favorable para nuestra vida. Y bueno, tú nos puedes enseñar un poquito más acerca del tema. Sí, Mónica, realmente el concepto de inteligencia emocional ha estado de mucha moda por los últimos años, pero básicamente obedece a esa capacidad que yo tengo como ser humano. Esa sí es una condición muy propia de un ser humano, de hacerle un trámite a mis emociones para que esas emociones pues no sean tan perturbantes y desventajosas para la cotidianidad. Es importante aclarar un asunto, y esto no significa que ser inteligentes emocionalmente nos impida sentir, o nos impida, por ejemplo, experimentar tristeza o ira, ¿cierto? Porque pues seguimos siendo seres humanos y a esas emociones hay que darles un trámite. Pues no se trata de que seamos unas personas que ya pues por considerarnos inteligentes emocionalmente empecemos a reprimir, porque eso va a repercutir posteriormente en otros aspectos que no son saludables para la persona. Entonces, la inteligencia emocional son esas estrategias, o podría ser esas estrategias que nosotros podemos implementar para que las emociones no nos gobiernen. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, valga la redundancia, cuando implementamos las técnicas de respiración. Hay una técnica de respiración muy, muy aportante que nos permite
que las emociones se gestionen de otra manera. Es decir, cuando oxigenamos nuestro cerebro de una manera adecuada, el cerebro inmediatamente va a responder con unos neurotransmisores o sustancias neuroquímicas que nos ayudan a que esas emociones no sean primitivas, sino que ya tengamos otras ideas. El cerebro hace como una lluvia de ideas para que podamos empezar a darle una gestión distinta. Un ejemplo, cuando tú tienes una dificultad con una persona, estás discutiendo, pues no sé si te das cuenta, pero tu respiración empieza a agitarse, incluso las pulsaciones del corazón empiezan a ser muchísimo más rápidas. A veces la temperatura corporal o sube o baja, dependiendo del organismo de la persona y de la forma de tramitar del cerebro, pero eso es distinto si cuando estamos teniendo una discusión con una persona, pues hacemos una pausa, respiramos profundo, retenemos el aire y luego lo exhalamos. Solo por el hecho de hacer eso ya surgen nuevas ideas que llegan a ayudarnos a solucionar esa situación inmediata que estamos experimentando. Estas técnicas es importante aprenderlas y ponerlas en práctica cuando estamos en momentos de calma. Hay múltiples investigaciones donde, por ejemplo, las distintas culturas, por ejemplo la cultura oriental nos ha orientado mucho, iba a decir, pero sí es eso exactamente, nos ha orientado mucho en los temas de la salud, y una de las técnicas más importantes para ellos es el asunto de la respiración adecuada. Se ha comprobado científicamente que respirar bien oxigena de una manera muy importante en nuestro cerebro, ayuda para que menos células mueran en menos cantidad de tiempo, y eso nos permite entonces asimismo ser personas más asertivas para nosotros mismos y para la vida. Hay una técnica de respiración que es muy práctica y a mí me ha servido mucho y me gustaría compartírselas, y se llama la técnica 874. Es que tomo el aire en 8 segundos, lo retengo 7 segundos y lo elimino en 4 segundos. Esa exhalación de 4 segundos, cuando uno como que bota, es como si con ese botar del aire salieran también esas emociones que nos están cargando, y es una técnica que, como les estoy contando, pues debemos practicar en los momentos en los que estemos en casa, relajados, en los que nos hagamos conscientes, pues porque cuando estamos en una situación que puede resultar perturbadora, pues ahí no vamos a pensar en eso, pero si ya la hemos practicado, pues seguramente la pondremos en práctica y nos ayudará mucho para que podamos empezar con la estrategia de respiración, que es un asunto muy importante y muy sencillo, a darle un nuevo trámite a nuestras emociones. Entonces, en primera instancia, la respiración, también con la respiración llegan ideas como, por ejemplo, escuchar al otro, escucharme a mí misma, mirar el tono en el que estoy hablando, el famoso tonito, porque es importante que también seamos autorreflexivos y pensemos si como yo estoy hablando me gustaría que a mí me estuvieran hablando, si lo que yo estoy diciendo me gustaría estarlo escuchando para mí. Ese tipo de preguntas nos ayudan muchísimo a evitar conflictos emocionales con la otra persona. Mile, tú hablas de algo muy importante, y es entendernos, porque a veces los seres humanos generalizamos frente a muchas situaciones y pensamos que lo que está viviendo el uno es lo mismo que va a vivir el otro, en caso lo mismo que vamos a vivir nosotros, y que en todas las situaciones uno tiene que sentir lo mismo. Entonces uno dice, pero esta persona está pasando por esta situación, pero ¿por qué no veo que llore? ¿Por qué no veo que esté triste? ¿Por qué no siento que le esté afectando de la misma manera que tal vez a mí me afectaría? Tú nos puedes dar claridad también acerca de ese tema, es entender que todos los seres humanos vivimos las emociones de manera diferente y todos las procesamos también de manera diferente. Sí, Mónica, tal como lo indicas, aunque el cerebro del ser humano en su biología misma es pues muy similar, tenemos una parte de nosotros que sigue siendo una parte auténtica, única, que nos hace ser
seres humanos distintos a otros seres humanos, aunque tengamos muchas similitudes. Entender la diferencia del otro, entender que yo voy hasta un lugar y en ese lugar inicia la privacidad, el terreno del otro es muy importante. Hablar del límite pues sería todo un tema para abordar en otro espacio, pero básicamente lo que quisiera como dejar acá en este espacio que estamos hablando de las emociones es que yo no puedo pretender que el otro reaccione como yo simplemente porque el otro es un otro, no soy yo, y el otro no es una extensión de mí, ¿cierto? Uh-huh. El otro no, así sea mi hijo, así sea mi pareja, así sea mis padres o mis hermanos, el otro es un otro en su auténtica realidad y no puedo yo pretender que el otro tome las decisiones que yo tomaría o que actúe como yo actuaría, y entre otras cosas porque tú estás en el afuera de la situación, no eres quien estás viviendo esa situación del otro, entonces pues cuando tú la vivas tal vez no sabes ni siquiera cómo vas a reaccionar, y a veces somos muy tendentes a suponer que haríamos y a suponer que sortearíamos las cosas de determinada manera cuando no nos ha tocado ni siquiera pasar por esa situación. Entonces una invitación importante es a reconocerme a mí como un ser único y auténtico y del cual yo mismo debo ser responsable, ¿cierto? Cuando crecemos, nuestros padres o nuestros cuidadores pues nos van soltando porque nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra existencia y es mi decisión cómo asumo ese nivel de responsabilidad. Si de una forma constructiva o si de una forma que no aporte y destruya a mí mismo y al otro, ¿cierto? Porque a la final, pues cuando yo destruyo al otro, pues lo que estoy haciendo de manera indirecta es destruyéndome a mí mismo. Entonces sí es muy importante que reconozcamos al otro como un ser distinto a mí y que yo me reconozca como un ser responsable de mí misma, responsable de mis acciones y comprender que las acciones tienen unas consecuencias, que esas consecuencias son positivas o negativas y que van a generar unas emociones de las cuales yo debo asumir y hacerme cargo. Me parece súper lo que tú nos decías hace algún momento, y es que el hecho que digamos que somos o entendamos que somos inteligentes para gestionar precisamente, para trabajar desde la inteligencia emocional, no significa que dejemos de sentir, y de generar esas emociones, pero porque a veces los seres humanos, Mile, nos limitamos demasiado a sentir y a expresar, a dejar salir esas emociones. Muchas veces no solo no las reconocemos que están ahí cuando sentimos el miedo, cuando sentimos la tristeza, y qué tanto nos afecta, Mile, a los seres humanos ahogarnos en toda esa clase de situaciones, en toda esa clase de emociones, qué tanto nos afecta a los seres humanos lo que está pasando con nuestro inspirador, donde él nos dice que se pasa por esa montaña rusa de emociones donde puede estar muy eufórico, muy feliz, pero llega un momento donde lo embarga la tristeza y no sabe cómo manejarlo. Así es, Mónica, así es. Las emociones cuando se viven en montaña rusa, como lo conocemos de una manera pues como muy común, lo que hacen es también generar una descompensación organísmica y psicológica que obviamente pues va a generar unas repercusiones no solamente físicas sino también emocionales y que se ven reflejadas en la interacción y en el relacionamiento que tenemos con las demás personas, ¿cierto? Normalmente los seres humanos, es una paradoja muy rara, pero de manera consciente buscamos el bienestar, aunque de manera inconsciente busquemos el sufrimiento y la insatisfacción, ¿cierto? Pero por lo menos de manera consciente, pues a la persona que viva sus emociones como en una montaña rusa, esto le va a traer muchas implicaciones negativas en su relacionamiento y va a generar cierto nivel de resistencia. Hay algo importante y es que estas emociones, o sea, es muy relativo, hay que hablar también de que hay personas que tienen condiciones específicas, pero sobre todo eso yo resalto un ser humano libre
que aunque a algunos les cueste más, otros les cueste menos, porque la realidad de vida de cada ser humano es distinto y nos marca de alguna manera, nos determina de alguna manera. También yo soy un ser humano libre y que puedo estar en la plena capacidad de asumir responsablemente esos antecedentes de vida, esas historias del pasado, esas situaciones tal vez físicas y biológicas que me constituyen y me llevan tal vez a tener una tendencia a cierto tipo de emociones. Sobre todo eso, hay un ser humano libre que decide y que también puede hacer la diferencia. Porque no, malo sería también escudarnos en que porque vivió historias negativas, entonces sí puede ser un asesino, por ejemplo, ¿cierto? Creo que cada ser humano tiene que ser muy responsable con sus acciones y comportamientos y cómo está tramitando todas esas historias de vida, todo eso que lo constituye frente a sí mismo especialmente, pero también frente a esa relación con el otro. Muy bien, Mile, me encantan todos esos mensajes, esas enseñanzas que nos estás dejando el día de hoy. Vamos a escuchar música y venimos para dar cierre a Una Pura y Dos con Sal. Regresamos nuevamente y vamos a dar cierre al tema de la noche. Me parece súper importante y hoy me voy con muchas cosas aprendidas. Bueno, no hay que negarnos a sentir, a experimentar muchas emociones, pienso yo, todas las que nos lleguen, pero lo más importante es analizarlas, pienso yo, y Mile me ha de corregir ahí, analizarlas, como que asumir esas emociones y escucharlas, no solamente dejar que nos pasen y sentirlas, sino que también saber por qué están llegando, qué mensajito nos quieren dejar por ahí y trabajarlas. Entonces, Mile, encantados siempre de tenerte en Una Pura y Dos con Sal. Agradecemos que nos acompañes, apreciamos demasiado el acompañamiento de ustedes, nuestros profesionales, y cuéntanos. Mónica, pues no, muchas gracias a ti por el espacio y a toda la mesa de trabajo. Creo que en síntesis la invitación más importante es asumirnos en la vida como seres responsables de nuestras propias acciones y decisiones, y esto sin duda pues nos ayudará a ser más conscientes de cómo queremos vivir. Muchas gracias para quienes nos escucharon y bueno, estaremos en otros momentos y otros espacios. Muchísimas gracias, Mile, nuevamente a todos nuestros radioescuchas. Un abrazo enorme a la distancia y recuerden que tenemos nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, en el canal de YouTube, donde pueden encontrar el contenido que desde Una Pura y Dos con Sal, desde Mi Casa Radio, se trabaja con mucha responsabilidad. Les pedimos que se suscriban al canal, que nos regalen muchos likes, que nos acompañen también en la página de Facebook como Una Pura y Dos con Sal, y que nos sigan compartiendo sus historias a historiasunapuradosconsal@gmail.com. Conéctate con nosotras en Una Pura Y Dos con Sal. todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora Colombia, y de 7 a 8 p.m., hora México, a través de Mi Casa Radio.